Capítulo 2. De la imaginación. Que cuando una cosa permanece en reposo seguirá manteniéndose así a menos que algo la perturbe, es una verdad de la que nadie duda. Pero que cuando una cosa está en movimiento continuará moviéndose eternamente a menos que algo la detenga, constituye una afirmación no tan fácil de entender, aunque la razón sea idéntica, a saber que nada puede cambiar por sí mismo. En efecto, los hombres no miden solamente a los demás hombres, sino a todas las otras cosas por sí mismos. Y como ellos mismos se encuentran sujetos, después del movimiento, a la pena y al cansancio, piensan que toda cosa tiende a cesar de moverse y procura reposar por decisión propia. Tienen poco en cuenta el hecho de si no existe otro movimiento en el cual consista este deseo de descanso que advierten en sí mismos. En esto se apoya la afirmación escolástica de que los cuerpos pesados caen movidos por una apetencia de descanso y se mantienen por naturaleza en el lugar que es más adecuado para ellos. De este modo se adscribe absurdamente a las cosas inanimadas apetencia y conocimiento de lo que es bueno para su conservación, lo cual es más de lo que el hombre tiene. Cuando un cuerpo se pone una vez en movimiento, se mueve eternamente, a menos que algo se lo impida, y el obstáculo que encuentra no puede detener ese movimiento en un instante, sino con el transcurso del tiempo y por grados. Y del mismo modo que vemos en el agua, como cuando el viento cesa, las olas continúan batiendo durante un espacio de tiempo, así ocurre también con el movimiento que tiene lugar en las partes internas del hombre, cuando ve, sueña, etc. En efecto, aún después que el objeto ha sido apartado de nosotros, si cerramos los ojos seguiremos reteniendo una imagen de la cosa vista, aunque menos precisa que cuando la veíamos. Tal es lo que los latinos llamaban imaginación, de la imagen que en la visión fue creada, y esto mismo se aplica, aunque impropiamente, a todos los demás sentidos. Los griegos, en cambio, la llamaban fantasía, que quiere decir apariencia, y es tan peculiar de un sentido como de los demás. Por consiguiente, la imaginación no es otra cosa sino una sensación que se debilita, sensación que se encuentra en los hombres y en muchas otras criaturas vivas, tanto durante el sueño como el estado de vigilia. La debilitación de las sensaciones en el hombre que se halla en estado de vigilia no es la debilitación del movimiento que tiene lugar en las sensaciones. Más bien es una obnubilación de ese movimiento, algo análogo a cómo la luz del sol oscurece la de las estrellas. En efecto, las estrellas no ejercen menos en el día que por la noche la virtud que las hace visibles. Pero así como entre las diferentes solicitaciones que nuestros ojos, nuestros oídos y otros órganos reciben de los cuerpos externos, solo la predominante es sensible. Así también, siendo predominante la luz del sol, no impresiona a nuestros sentidos la acción de las estrellas. Cuando se aparta de nuestra vista cualquier objeto, la impresión que hizo en nosotros permanece. Ahora bien, como otros objetos más presentes vienen a impresionarnos a su vez, la imaginación del pasado se oscurece y debilita. Así ocurre con la voz del hombre entre los rumores cotidianos. De ello se sigue que cuanto más largo es el tiempo transcurrido desde la visión o sensación de un objeto, tanto más débil es la imaginación. El cambio continuo que se opera en el cuerpo del hombre destruye con el tiempo las partes que se movieron en la sensación. A su vez, la distancia en el tiempo o en el espacio producen en nosotros el mismo efecto. Y del mismo modo que a gran distancia de un lugar el objeto a que miráis os parece minúsculo y no hay posibilidad de distinguir sus detalles, y así como de lejos las voces resultan débiles e inarticuladas, así también
Después de un gran lapso de tiempo, nuestra imagen del pasado se debilita y, por ejemplo, perdemos de las ciudades que hemos visto el recuerdo de muchas calles y de las acciones muchas particulares circunstancias. Esta sensación decadente, si queremos expresar la misma cosa, me refiero a la fantasía, la llamamos imaginación, como ya dije antes, pero cuando queremos expresar ese decaimiento y significar que la sensación se atenúa, envejece y pasa, la llamamos memoria. Así, imaginación y memoria son una misma cosa que para diversas consideraciones posee también nombres diversos. Memoria. Una memoria copiosa o la memoria de muchas cosas se denomina experiencia. La imaginación se refiere solamente a aquellas cosas que antes han sido percibidas por los sentidos, bien sea de una vez o por partes, en tiempos diversos. La primera, que consiste en la imaginación del objeto entero tal como fue presentado a los sentidos, es simple imaginación. Así ocurre cuando alguien imagina a un hombre o un caballo que vio anteriormente. La otra es compuesta, como cuando de la visión de un hombre en cierta ocasión y de un caballo en otra, componemos en nuestra mente la imagen de un centauro. Así también cuando un hombre combina la imagen de su propia persona con la imagen de las acciones de otro hombre. Por ejemplo, cuando un hombre se imagina a sí mismo ser un Hércules o un Alejandro, cosa que ocurre con frecuencia a quienes leen novelas en abundancia. Se trata de una imaginación compuesta, pero propiamente de una ficción mental. Existen también otras imágenes que se producen en los hombres, aunque en estado de vigilia, a causa de una gran impresión recibida por los sentidos. Por ejemplo, cuando se mira fijamente al sol, la impresión deja ante nuestros ojos durante largo tiempo una imagen de dicho astro. Cuando se mira con fijeza y de un modo prolongado figuras geométricas, el hombre en la oscuridad, aunque esté despierto, tiene luego imágenes de líneas y ángulos ante sus ojos. Este género de fantasía no tiene nombre particular por ser algo que comúnmente no cae bajo el discurso humano. Ensueños. Las imaginaciones de los que duermen constituyen lo que llamamos ensueños. También estas, como todas las demás imaginaciones, han sido percibidas antes, totalmente o en parte por los sentidos, y como el cerebro y los nervios necesarios a la sensación quedan tan aletargados en el sueño que difícilmente se mueven por la acción de los objetos externos. Durante el sueño no puede producirse otra imaginación, ni en consecuencia otro ensueño sino el que procede de la agitación de las partes internas del cuerpo humano. Dada la conexión que tienen con el cerebro y otros órganos, cuando estos elementos internos se perturban, ponen a dichos órganos en movimiento. Solo que hallándose entonces algo aletargados los órganos de la sensación y no existiendo un nuevo objeto que pueda dominarla u oscurecerla con la impresión más vigorosa, el ensueño tiene que ser más claro en el silencio de las sensaciones que lo son nuestros pensamientos en estado de vigilia. Y aún suele ocurrir que resulte difícil, y en ciertos casos imposible, distinguir exactamente entre sensación y ensueño. Por mi parte, cuando considero que en los sueños no pienso con frecuencia ni constantemente en las mismas personas, lugares, objetos y acciones que cuando estoy despierto, ni recuerdo durante largo rato una serie de pensamientos coherentes con los ensueños de otros tiempos. Y como además cuando estoy despierto observo frecuentemente lo absurdo de los sueños, pero nunca sueño con lo absurdo de mis pensamientos en estado de vigilia, me satisface advertir que estando despierto yo sé que no sueño, mientras que cuando duermo me pienso estar despierto. Si advertimos que los ensueños son causados por la destemplanza de algunas partes internas del cuerpo, tendremos que esas diversas destemplanzas causarán
necesariamente en sueños diferentes. Así acontece que cuando se tiene frío estando echado se sueña con cosas de terror y surge la idea o imagen de algún objeto temible, siendo recíproco el movimiento del cerebro a las partes internas y de las partes internas al cerebro. Del mismo modo que la cólera causa calor en algunas partes del cuerpo cuando estamos despiertos, así cuando dormimos el exceso de calor de las mismas partes causa cólera y engendra en el cerebro la imagen de un enemigo. De la misma manera la pasión natural, cuando estamos despiertos engendra deseo y el deseo produce calor en otras ciertas partes del cuerpo. Así también el exceso de ardor en estas partes cuando estamos durmiendo sucede en el cerebro la imagen de algún anhelo antesentido. En suma, nuestros ensueños son el reverso de nuestras imágenes en estado de vigilia. Solo que cuando estamos despiertos el movimiento se inicia en un extremo y cuando dormimos en otro. Apariciones y visiones. La mayor dificultad en discriminar los ensueños de un hombre y sus pensamientos en estado de vigilia se advierte cuando por accidente dejamos de observar que estamos durmiendo, cosa que fácilmente ocurre al hombre que está lleno de terribles pensamientos y cuya conciencia se halla perturbada hasta el punto de que duerme aún en circunstancias extrañas, por ejemplo al acostarse o al desnudarse, lo mismo que otros dormitan en el sillón. En efecto, que está apenado y se afana en vano por dormir, si una fantasía extraña o exorbitante se le apetece, fácilmente propenderá a pensar en un ensueño. Cuentan que Marco Bruto, un personaje a quien dio vida Julio César y le hizo su favorito, no obstante lo cual fue asesinado por él, que en Filippi, la noche de la víspera de la batalla contra César Augusto, vio una aparición espantable que los historiadores presentan por lo común como una visión. Ahora bien, teniendo en cuenta las circunstancias, fácilmente podemos inferir que no se trataba sino de un ensueño fugaz. Hallándose sentado en su tienda, pensativo y conturbado por el acto cometido, no fue difícil para él, aterido de frío como estaba, soñar acerca de lo que más le afligía. Ese mismo temor le hizo despertar gradualmente, con lo cual la aparición fue desvaneciéndose poco a poco, y como no tenía seguridad de estar durmiendo, no había motivo para pensar que todo ello fuera un ensueño ni cosa distinta de una visión. Esta eventualidad no es rara, pues incluso los que están perfectamente despiertos, cuando tienen miedo y son supersticiosos y se hallan poseídos por terribles ideas, al estar solos en la oscuridad, se ven sujetos a tales fantasías y creen ver espíritus y fantasmas de hombres muertos paseando por los cementerios. En todo ello no hay otra cosa que su fantasía, o bien el fraude de ciertas personas que, abusando del temor ajeno, pasan disfrazadas durante la noche por lugares que desean frecuentar sin ser conocidas. De esta ignorancia para distinguir los ensueños y otras fantasías de la visión y de las sensaciones, surgieron en mayor parte las creencias religiosas de los gentiles, en los tiempos pasados, cuando se adoraba a sátiros, faunos, ninfas y otras ficciones por el estilo. Tal es también ahora el origen del concepto que la gente vulgar tiene de hadas, fantasmas y duendes, así como el poder de las brujas. En cuanto a estas últimas, no creo que su brujería encierre ningún poder efectivo, pero justamente se las castiga por la falsa creencia que tienen de ser causa de maleficio, y además por su propósito de hacerlo si pudieran. Sus actividades se hallan más cerca de una nueva religión que de un arte o ciencia. En cuanto a las hadas y fantasmas de ambulantes, el concepto que sobre ellos se tiene se inició seguramente, o por lo menos no ha sido contradicho, para acreditar el uso de exorcismos, cruces, agua bendita y otras parecidas intervenciones de personas supersticiosas.
A pesar de ello, no hay duda de que Dios puede hacer apariciones fuera de lo natural, pero que las haga tan frecuentemente que los hombres hayan de temer tales cosas, más que temen la continuidad o el cambio en el curso de la naturaleza, que también puede permanecer o cambiar, no es artículo de la fe cristiana. Ahora bien, los hombres malvados, bajo el pretexto de que Dios puede hacerlo todo, son tan osados que dicen todo aquello que sirva a sus propósitos, aunque sepan que es falso. Es cosa inherente a la condición de un hombre sabio no creer en ello sino cuando la buena razón haga digna de crédito las cosas afirmadas. Si esta superstición, este temor a los espíritus fuese eliminado, y con ello los pronósticos a base de ensueños y otras cosas concomitantes, mediante las cuales algunas personas ambiciosas de poder abusan de las gentes sencillas, los hombres estarían más aptos que lo están para la obediencia cívica. Tal debería ser la misión de las escuelas, pero más bien tienden a alimentar semejantes doctrinas, porque no sabiendo lo que son la imaginación y las sensaciones, enseñan aquello que por tradición conocen. Así afirman algunos que las imaginaciones surgen en nosotros mismos y no tienen causa. Otras aseguran que más comúnmente se producen por obra de la voluntad, que los pensamientos buenos son inspirados en el hombre por Dios y los pensamientos malvados por el demonio, o que los pensamientos buenos resultan imbuidos, infusos en el hombre por Dios y los malignos por el demonio. Algunos dicen que los sentidos reciben las especies de las cosas y las entregan al sentido común, que el sentido común las transmite a la fantasía y ésta la memoria, y la memoria al juicio, lo cual parece pura tradición de cosas con muchas palabras que no ayudan a la comprensión. Entendimiento. La imaginación que se produce en el hombre o en cualquier otra criatura dotada con la facultad de imaginar, por medio de palabras u otros signos voluntarios, es lo que generalmente llamamos entendimiento, que es común a los hombres y a los animales. Por el hábito, un perro llegará a entender la llamada o la reprimienda de su dueño, y lo mismo ocurrirá con otras bestias. El entendimiento que es peculiar al hombre no es solamente comprensión de su voluntad, sino de sus concepciones y pensamientos, por la sucesión y agrupación de los nombres de las cosas en afirmaciones, negaciones y otras formas de expresión. De este género de entendimiento he de hablar más adelante.